Bien, hermanos, vamos a retomar en lo que el Señor nos ha tenido a lo largo de un tiempo largo, de un caminar, sabiendo que en la medida en que el Señor nos da palabras, es como ponernos en un camino, como abrir una brecha y permitir que podamos caminar, porque sus palabras van a ser probadas. Y van a ser probadas a fin de que las cimentemos, estén firmemente ellas en nuestro corazón. De eso es que se trata todo. Entonces, como veníamos diciendo desde atrás, en el libro, la epístola a los Hebreos, no me voy a cansar de repetírmelo, para mí también, y para los hermanos que yo sé que también aprecian la repetición, porque ¿cuál es la mejor manera de guardar algo o de memorizar algo? Repitiéndolo. Entonces no nos perturbemos cuando se nos esté repitiendo una y otra vez. Ese es el método de Dios, es el método de Jesucristo, del Espíritu. Repetir hasta que hemos memorizado. Cuando hemos memorizado, porque ya retenemos. Enséñeles a guardar, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? El Señor le da mucha importancia a retener las palabras. Porque a veces somos cristianos olvidadizos. Oímos mucho y retenemos muy poco. Porque no meditamos en lo que estamos oyendo. Entonces voy a decirlo nuevamente, como lo he dicho en otras ocasiones. Cuando venimos a esta reunión, venimos es a oír lo que luego debemos meditar, en lo que debemos luego meditar. Por eso existen otras reuniones. La reunión de mutualidad tiene el fin de ¿qué? De rumiar esa palabra que hemos oído. Y así entonces la palabra se va haciendo cada vez más vida en nosotros. Porque caminamos es por fe y la fe se tiene que asentar. La fe es como un fundamento sobre el cual debemos estar parados firmes, para que no nos vamos a mover cuando venga la tentación, porque el tentador viene, el tentador está allí, muy atento a lo que estamos oyendo. Ustedes saben quién es el tentador, ¿verdad? Satanás. Bien. Entonces, como él siempre es el que se opone a lo que Dios dice, lo que hemos oído de parte de Dios, él va a buscar la manera de que no lo retengamos, de que se pierda. Entonces es muy delicado estos pasos primeros en el caminar cristiano, porque tienen que ver con fundamentarnos, establecernos, arraigarnos. De eso depende nuestra vida victoriosa en Cristo, en todas las áreas de la vida, no solamente en el área espiritual, también en el área anímica, nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? Si está desanimada, adolorida, quebrantada, o está firme, en gozo, con ganas. Así debe estar nuestra alma. ¿Y ese es el resultado de qué?
de que el espíritu, que no es un espíritu triste, el espíritu del Señor no es un espíritu triste, ni es un espíritu lleno de temor. No, es un espíritu lleno de poder y de fe y de ganas, porque es como el que nos mueve, el que pone en otro el querer. Sí, eso viene de Dios, el que pone el querer como el hacer. Pero todo está de acuerdo a la palabra que estamos guardando. Entonces debemos apreciar mucho la palabra, porque es que la palabra es la que mueve nuestra vida. Si somos cristianos y sabemos que no somos del mundo, que ya no somos del diablo, que ya no estamos para las cosas del mundo, sino para las cosas de Dios como primero, entonces debemos preocuparnos por tener en nosotros el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Es lo que va a permitir que seamos como lumbreras en medio de un mundo entenebrecido, un mundo que no conoce a Dios, un mundo que no sabe qué es lo que viene, qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana. Pero como dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es como una lámpara que nos permite andar en medio de las tinieblas para no tropezar. Y bien, hemos estado en este asunto de establecernos sobre Cristo. Y por eso le hemos dado mucha importancia y seriedad para no pasar a la ligera, no correr como si fuera a tomar temas para entrar en otros temas, y entonces así nos llenamos de una cantidad de información, pero sin estar arraigados. Un mar de conocimiento con un dedito de profundidad. Es mejor tener lo que estamos conociendo, pero que sea profundo, ¿verdad? Entonces, la carta a los Hebreos la hemos tomado porque fue escrita para un grupo de creyentes, los hebreos, que se estaban deslizando. Ellos habían recibido el fundamento y estaban regresando a las prácticas a las obras de la carne. Pero comienza diciendo arrepentimiento de las obras de la carne. No dejando ya el fundamento, que comienza o no poniendo otra vez el fundamento. Hermanos, voy a repetirlo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjense que el fundamento son los rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Es algo primario, algo básico, algo que es necesario tener para tener lo otro. Entonces, si esto no lo tenemos, no podemos tener lo otro. Para sobreedificar. Sí, para sobreedificar, es lo rudimentario. Entonces dice así: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Mire que la sobreedificación es la perfección de la casa de Dios. Nosotros allí involucrados como miembros del cuerpo de Cristo, como leíamos en Efesios 4, que somos perfeccionados, ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, según el concurso de todos los miembros. Entonces, esto lo que está es sacándonos del letargo, de la dormidera, de estar sentados como oidores. Es lo que ha pasado con la iglesia por siglos. La iglesia quedó sentada y se convirtió
en una iglesia oidora pero no hacedora. ¿Por qué? Porque la doctrina que está recibiendo no le abre el entendimiento, no la perfecciona para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo, edificar el cuerpo de Cristo, edificar la casa. Pero primero, el fundamento. ¿Sí, hermano? Y creo que eso ya nos está quedando claro. La importancia de edificar el cuerpo de Cristo. Porque si no edificamos el cuerpo de Cristo, ¿en dónde vamos a vivir? Si el cuerpo de Cristo es la casa de Dios, que también es nuestra casa porque somos sus hijos. Entonces estamos edificando una casa para nuestro Padre. Jesucristo es, en términos naturales, es como el arquitecto encargado, el jefe de todos los arquitectos, que conoce la obra, conoce los planos, y él es el que dirige o supervisa la obra. Nosotros somos los obreros, que hacemos la obra. Entonces no podemos pretender que vamos a hacer una obra si nos aislamos, si no estamos al lado del hermano, al cual debemos conocer, con el cual el Señor nos une, nos junta como dos miembros que son unidos y perfectamente establecidos, el uno al lado del otro por coyunturas, porque la coyuntura es la que va a permitir que estos dos miembros se muevan. Este es un miembro, este es otro miembro, yo lo puedo unir, pero si no hay una coyuntura que lo una, entonces no se va a poder mover. Esa es una operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la coyuntura que nos une por medio del Espíritu. Entonces debemos aprender a trabajar al lado del hermano, porque este no es un asunto de llaneros solitarios, y este no es un asunto de muchas iglesias en una ciudad. No, este es un asunto de muchos miembros en una ciudad que conforman la única iglesia de la ciudad. Mire qué diferente. No son muchas iglesias que están bajo un hombre o una organización o una misión, diferentes las unas de las otras, sino que somos todos los que de Cristo vivimos en una determinada localidad, estamos unidos a la única cabeza. Permitámosle al Espíritu que nos muestre esto, que lo podamos tener por revelación del Espíritu, porque si no vamos a estar como cieguitos tratando de ver la iglesia y no la vamos a poder ver, porque lo que Satanás ha hecho es deformarla, mostrar lo que no es la iglesia. Entonces, ¿la iglesia qué es, hermanos? El cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. De Cristo. Y repito así con énfasis, porque es de Cristo y Él es la cabeza. Entonces no es el cuerpo de una denominación, no es el cuerpo de una organización, no es el cuerpo de un hombre que atrae a las ovejas hacia sí mismo y no las lleva a Cristo. Recordemos que eso fue lo que Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Yo sé que después de mi partida, dio estas dos advertencias: entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Se imagina lo que hace un lobo en un rebaño de ovejas? La destruye el rebaño, porque, claro.
Pero también dijo, y dentro de ustedes se levantarán algunos que atraerán el rebaño hacia sí mismos, fíjese. O sea, hombres que toman el rebaño y se adueñan del rebaño, cuando el rebaño es del Señor. Bueno, eso no significa que el Señor no tenga hombres, que no haya constituido ministerios, pero esos ministerios, si son de verdad, si no son falsos, sino que son de verdad, el trabajo de los ministerios es perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los ministerios están por causa de la casa y no para que giremos alrededor de los ministerios, porque no es un asunto ministerial, de que el Señor me ha dado algo, entonces yo voy a promover lo que el Señor me ha dado. No, 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 nada de eso. Nada. Debe haber un conjunto de dones hombres, apóstoles unos, profetas otros, maestros otros, evangelistas, pastores, que el trabajo de ellos, en lo que ellos hacen, que el Señor les ha dado, les tiene que haber dado la revelación del cuerpo de Cristo, porque ellos trabajan es para eso. Es como alguien que pretende diseñar una casa y no ha ido a una escuela de arquitectura. Y yo conozco gente que, sin entender de arquitectura, hace planos y construye con esos planos que él ha hecho. Una cosa tegua, no es profesional. Pero no, el Señor tiene sus ministros de la revelación, a los que les ha dado la revelación del cuerpo de Cristo y los ha puesto a trabajar para que le ayuden a los obreros, les ayuden a edificar. Entonces, somos perfeccionados en esos énfasis. El apostólico, la iglesia debe ser apostólica. Una iglesia apostólica es una iglesia que tiene clara su misión. La palabra apóstol es una palabra que nos muestra la naturaleza propia de esa persona que ha sido comisionada para ir a nombre de Cristo a llevar un mensaje afuera del lugar de donde él vive. Entonces, un apóstol es un mensajero, un representante de Cristo, un embajador de Cristo, que lleva el mensaje de Cristo por fuera del lugar donde él vive. Y lo lleva para que el que lo oiga, entonces al creerlo, se establezca en Cristo. Ese mensaje tiene el contenido del fundamento. Entonces no solamente es un mensaje evangelístico en cuanto a que Cristo murió y Él te puede perdonar, sino que también la comisión apostólica es establecer a la iglesia sobre Cristo. Ese es el trabajo del apóstol. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, pero eso sí es para que usted mire cómo sobreedifica una vez tiene el fundamento. Entonces este no es un fundamento natural, esto es arquitectura espiritual. Cristo es el fundamento. Y todo lo que Cristo les enseñó a ellos para que ellos le enseñaran a los discípulos a guardar, o sea, a memorizar. ¿Qué tan importante es esto? Si queremos ser de verdad obreros edificadores, tenemos que conocer, porque no, ¿cómo vamos a trabajar? Ese es el problema.
que por la ignorancia quedamos reducidos a personas que están sentadas, solamente oyendo. Y se la pueden pasar años sentados en un banco, oyendo y oyendo predicaciones y oyendo predicaciones. Y bueno, esas predicaciones no son malas. Muchas de ellas sirven para mejorar la vida interior del individuo. Pero todo debe apuntar a perfeccionar a la persona para que al madurar pueda entonces colaborar con los otros miembros en la edificación de la casa. No sé si me están entendiendo. El asunto no apunta al individuo, apunta a la edificación de una casa. A hacer la obra de Cristo. La obra de Cristo es edificar el templo de Dios. Y yo edificaré mi iglesia. Es lo que le dice Jesús a los apóstoles. Después de que Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, como Pedro ha recibido revelación, él ahora, ¿qué es lo que dice? Sobre lo que has entendido por el Espíritu, lo que te ha sido revelado, entonces yo puedo comenzar a hacer un trabajo, que es edificar mi iglesia. Entonces, si la iglesia no nos es revelada, ¿cómo vamos nosotros a entenderla? ¿Y cómo vamos nosotros a hacerla? A contribuir, a colaborar. No, nos vamos a quedar amarrados a una silla. Entonces que el Señor nos ayude a que su palabra en nosotros sea como un poder, porque ya el poder descendió en Pentecostés y capacitó a los que recibieron el Espíritu Santo para hacer la obra del ministerio. La iglesia comenzó en su obra llena del Espíritu. En el capítulo 2 podemos ver cómo comenzó. Vemos que empezó por medio de una predicación de poder. El Espíritu Santo respaldando la predicación, convenciendo a las personas que estaban oyendo el Evangelio de la necesidad que tenían de arrepentirse, de bautizarse y de dejarse guiar para ser añadidos a la iglesia. Pues así comienza la iglesia. Dice que fueron añadidos, todos los que se bautizaron fueron añadidos, y fueron añadidos como 3,000 personas. Eso es mucha gente. Y obviamente, mire qué importante es leer las Escrituras y hacerse uno preguntas. No, Juan Pablo. Hacerse uno preguntas. Bueno, si esto fue así, ¿por qué no continúa siendo igual? Porque eso se convirtió en el modelo. Para nosotros es el modelo. El Espíritu Santo no va a cambiar su manera de hacer las cosas. Así las comenzó, así las sigue iniciando, y nos lleva entonces en su poder, porque es en el poder de Él, a perseverar. No vamos a poder perseverar en nuestro poder, nuestra capacidad, nuestra ignorancia, nuestro no saber. ¿Cómo vamos nosotros a hacer algo que no sabemos? Tenemos que tener entendimiento. Y el entendimiento viene por conocer la palabra, el orden de Dios. Como un ejemplo, cuando Moisés descendió del monte, el Señor le ordenó que le hiciera una casa. Y mire, si quiere vamos a Éxodo 20 y lo leemos, porque ahí hay una palabra importante que es la misma para el día de hoy. Éxodo 20.
Ah, perdón. Éxodo 25, no es 20, es 25. Sí. Verso 9. Entonces 25, capítulo 25, verso 9. Desde el 8. Desde el 8 para que entendamos. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué es el santuario? Para él y para que él pueda habitar en medio de su pueblo. Luego dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, ¿cómo se debe hacer el santuario? De acuerdo con el diseño. ¿Y ese diseño quién lo da? Dios da el diseño. No es nuestro. Dios da el diseño. Entonces, esto es una sombra de la casa que edificamos en el tiempo de hoy. Porque sigue siendo el mismo principio, es el mismo patrón. La casa tiene un diseño. La casa de Dios tiene un diseño. Esta era una casa natural, porque ellos estaban en la carne, en su naturalidad, sin el espíritu. Eran hombres naturales sin el espíritu. Pero ¿qué pasa con los que han nacido del espíritu? ¿Qué tienen? Los que han nacido de Dios y que ahora tienen el espíritu, ¿qué tienen? Tienen el espíritu. Entonces son diferentes a los que no tienen el espíritu. Para los que no tienen el espíritu y que son naturales, las cosas naturales, que son tipo y sombra, son modelo como maquetas de las espirituales. Pero la iglesia, por la obra de la muerte y la resurrección de Cristo, sobre todo por la resurrección, claro que si no muere no resucita, pero por la resurrección y el espíritu que Dios nos da, que es el espíritu de Cristo, de resurrección, ahora podemos hacer una casa para Dios. Y esa casa no es una casa edificada por el hombre, no es una casa de piedras muertas, no es una casa de madera, de oro, de plata, no, todo eso era un tipo. El oro habla de la divinidad, la plata de la redención, las piedras muestran que no era un bloque, sino que eran muchas piedras. Pedro dice que ahora somos piedras vivas. Entonces fíjese la diferencia entre una piedra muerta, que no se mueve, que no tiene vida, y nosotros ahora los que sí tenemos vida. ¿Sí me captan? Esas piedras representaban ¿a quiénes? A nosotros. No, representaban a los que estaban sin el espíritu. Representaban, no, las piedras esas que eran, digamos, sacadas de una cantera, representaban a los que eran su pueblo, pero que estaban sin el espíritu. Pero ahora los que tenemos el espíritu somos piedras vivas. Ya Dios no quiere que regresemos al modelo antiguo, sino que podamos andar en el modelo del nuevo pacto. Entonces Dios tiene un diseño para la iglesia del nuevo pacto. Y ese diseño, o el edificador de esa casa, es el Hijo de Dios. Así como el que edificó la casa que David quería construir fue su hijo Salomón, así ahora el que edifica la casa que Dios quiere construir es su Hijo, Jesucristo. Jesucristo es el que edifica. Pero no lo hace solo. No lo vamos a dejar haciendo solo el trabajo. No, porque Él tiene un cuerpo.
Entonces el cuerpo es el que le ayuda a hacer el trabajo. Entonces miremos que no solamente Él es el sacerdote o sumo sacerdote, sino que nosotros al estar en Él somos los sacerdotes. Y los reyes, que eran los que edificaban, ahora Él es el rey. Y nosotros al estar en su cuerpo somos reyes. ¿Qué hacían los reyes? Edificaban. La responsabilidad de los reyes, David, Salomón, era la casa, porque ellos eran los que tenían los recursos, el dinero, compraban la madera, pagaban los jornales de los edificadores, los arquitectos, lo necesario para la obra salía del erario del rey, el rey lo ponía. Ahora, ¿quién es el rey de reyes? Jesús. Entonces Jesús es el que pone todo lo necesario para la casa. ¿Y de dónde lo saca? De Él mismo, porque es el erario del rey, son los recursos del rey. ¿Y quiénes son los recursos? Somos nosotros los recursos. Los recursos de Jesús somos nosotros, resultado de la muerte y la resurrección. Entonces Dios logró cosas enormes en la muerte y en la resurrección de Jesús. Eso va mucho más allá de lo que ni siquiera nosotros nos hemos imaginado o soñado. Estamos entendiendo lo que es la casa. El privilegio de ser miembros de esa casa. El privilegio de tener el Espíritu que nos hace no solamente hijos de la casa, sino sacerdotes de esa casa. Entonces no solamente edificamos, sino que ministramos también. Hay muchas cosas que somos por lo que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces hizo de nosotros un pueblo santo para Dios. Tomó para Dios un pueblo de un linaje real. Porque Cristo es el Rey. Y el linaje habla de qué? De descendencia, de sangre, de familia. Entonces somos la familia de Dios. Porque hemos participado de la sangre de Cristo, bebemos de la sangre de Cristo, que quiere decir participamos de ese linaje que el nuevo pacto permitió. O sea que el nuevo pacto que Dios establece con el hombre le permite al que participa de la sangre de Cristo ser su familia, ser del linaje. Ya no es natural, ya no venimos de Adán, ya no venimos de Leví, que antes los sacerdotes venían de Leví, no venimos de Aarón, que era el sumo sacerdote, de Leví. También Moisés era levita, venía de Leví. No, ahora nuestro linaje es celestial. El otro es terrenal, el nuestro es celestial. Por eso la casa que hacemos no es terrenal, es una casa celestial. Por eso el sacerdocio no es un sacerdocio terrenal, no es según el orden de Leví, no es en la carne, ya no sacrifica animales, sino que ahora tiene otra clase de sacrificios. Y los sacrificios somos nosotros mismos. Entonces fíjese, no solamente somos obreros de la casa, hijos de la casa, linaje de Cristo, que es el linaje celestial, somos sacerdotes de la casa y como sacerdotes sacrificamos para Dios. ¿Y qué sacrificamos? ¿Cuál es la ofrenda que a Dios le agrada? Nuestra propia vida. Porque Jesús se entregó como ofrenda a Dios. Esa entrega de Cristo a lo largo de toda su vida
y sobre todo en la cruz del Calvario, es la verdadera adoración. Entonces el adorador que Dios está buscando es un adorador que es en espíritu y en verdad. O sea, en Cristo, como Cristo. El modelo es Cristo. Entonces Cristo es el modelo de la casa. Cristo es el modelo para el sacerdocio. Cristo es el modelo para el sacrificio. Cristo es el modelo para el servicio. Todo lo que debemos hacerlo es en Cristo para que sea perfecto. Si nos salimos de Cristo, quiere decir que lo estamos haciendo en la carne, no es perfecto. Es imperfecto. Porque aunque se hace con buenas intenciones, no se hace como Dios lo manda. No se hace conforme al diseño de Dios para esta dispensación. Diferente a la de Moisés, ahora estamos en una dispensación que es la del Espíritu. Entonces todo cambia, aunque para poderlo conocer tenemos que ir a la maqueta, a lo que es el tipo y la sombra. Y allí aprendemos. No a repetir, porque no vamos a hacer una maqueta. Vamos a hacer es la realidad. Los arquitectos trabajamos mucho con maquetas. Hacemos el plano, diseñamos y hacemos una maqueta que le permite ver a la persona cómo es que se vería eso una vez estuviese construido. Pero es una imagen, es un modelo, es una réplica a escala, pero no es la realidad. La realidad es lo que ahora estamos haciendo, ¿sí? Es la iglesia siendo edificada. Entonces debe ser edificada por Cristo en el Espíritu que nos ha dado y con la palabra que nos ha entregado. Porque es la palabra, el Espíritu no va a trabajar sin la palabra y la palabra no va a trabajar sin el Espíritu. Los dos, la gracia y la verdad, trabajan juntos como un matrimonio. La palabra y el poder. Cuando Dios quiso hacer lo que hizo en el capítulo 1 de Génesis, lo primero que se ve es, y dijo Dios, habló la palabra. Y una vez habló, estableció la palabra, el Espíritu se movió. Y conforme a lo que oyó, así hizo. Entonces hay una comunión perfecta entre la palabra de Dios que es Cristo y Dios que es la palabra que fluye por medio del verbo que es Cristo y el Espíritu que está allí también, ejecutando lo que está saliendo de la boca de Dios, de la boca de Cristo. Amén, hermano. Entonces la iglesia se va a edificar igual. No tenemos que recurrir a modelos ajenos al modelo de Dios. Para nada. No perdamos el tiempo, no perdamos los recursos, no perdamos la fuerza, el dinero, tantas cosas que no se invirtieron, sino que se perdieron. Madero, heno y hojarasca. Sí, exactamente. No es oro, plata y piedras preciosas, que son los materiales propios de la casa, sino que son los materiales propios de la obra humana. La madera habla de la humanidad. El heno, ¿qué es? El heno es pasto cortado, muerto, seco. No tiene vida, ¿verdad? Y la hojarasca, ¿qué es? La hojarasca son hojas que ya se cayeron, que no están conectadas a la savia, o sea, están sin vida. Entonces imagínese usted lo que es eso, ¿no? Lo que es la madera que uno consigue para hacer una fogata. Ya no tiene vida. El heno tampoco y la hojarasca tampoco. O una obra muerta.
que no parte de Cristo, que es el que da la vida. Entonces no vamos a hacer una cosa así. Ni tenemos afanes de salir a la carrera a tratar de hacer algo, porque eso sí está en nosotros. La naturaleza humana tiene esa característica, de querer hacer algo para Dios. Sí, yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia a las iglesias, yo conozco tus obras. Claro, las conoce porque nosotros como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu, y que amamos a Dios y queremos hacerle algo a Dios, pues podemos terminar haciendo también la obra de Caín. Caín también estaba haciendo algo para Dios. ¿Para quién estaba haciendo Caín? Para Dios. Pero ¿qué hizo? ¿Qué sucedió? Dios no le recibió. Era para Dios, pero no la recibió. Porque no era conforme al modelo. No llevaba sangre. Entonces, toda obra que no lleve sangre es muerta. En la sangre está la vida. Y estamos hablando de la sangre, pero ¿de quién? De Cristo. No la nuestra. No es la nuestra. La de Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, hermanos, vamos bien. Vamos a estar bien. Garantizado que va bien. Porque todo lo que se hace según el modelo va bien. Ah, que está retardado. No está retardado. Es que se está haciendo con todo la curia, el detalle, lo que es necesario cuidar, a fin de ir edificando como el Señor nos va mostrando. Porque es otra cosa que debemos confiar. Si Cristo es la cabeza y Cristo es el edificador y por medio del Espíritu Él nos conduce, entonces Él va a conducirnos y nos va a ir mostrando cómo es que es. Sin necesidad de adelantarnos, sin necesidad de correr, sino ir al paso del Señor. Y que el Señor vaya adelante y no nosotros adelante, porque el Señor no nos va a seguir a nosotros. Si nosotros nos adelantamos, nos vamos a perder, porque el Señor va a coger por otra parte. No lo vamos a ver. Entonces hay que dejar que el Señor vaya siempre adelante, mostrándonos. Si la iglesia crece, hay que esperar a que el Señor muestre qué debemos hacer. ¿Qué? A ver, Señor, tú eres realmente el que ha dado el crecimiento. ¿Cómo vamos a resolver el crecimiento? Él va a mostrar. Él va a mostrar. Y de antemano Él ha venido preparando todos los recursos necesarios para el crecimiento. ¿Por qué? Porque los recursos salen de Él. Entonces no hay que entrar como en pánico. ¿Ahora qué vamos a hacer? No, vamos a hacer lo que el Señor tiene de su recurso. Lo que nos va a dar. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando se convirtieron 3,000 personas en un día, el Señor no había preparado los recursos para atender ese incremento de 3,000 personas en un día? ¿Y para dónde se lo llevó? A las casas. No se lo llevó al templo. Porque no era en el templo. Aunque se reunían en el templo se reunían para propósitos más evangelísticos, de anunciar, que de reunirse como hermanos. No, porque ya sabemos que no es en el templo hecho por el hombre, sino que la iglesia es el templo hecho por el Espíritu. Entonces es muy fácil entender que la iglesia no es una iglesia celular, no es una iglesia conformada de células, no es una iglesia, bueno, con otros nombres que le den, lo que quieran darle. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Miremos el cuerpo humano y nos vamos a dar cuenta que así es la iglesia. ¿Cómo es el cuerpo humano? Está formado de muchos miembros, cada miembro está en su lugar, cada miembro cumple con una función, todos los miembros obedecen a la cabeza y ningún miembro trabaja independientemente
de la cabeza o de su compañero que está al lado. ¿Cuándo ha visto usted al dedito meñique quejándose porque quiere ser nariz? Aburrido, se levantó aburrido porque él quiere ser nariz. Nunca. Ni el ojo, aburrido porque él quiere ser oído. No, hermano. Cada miembro en su lugar, conforme a lo que ha recibido. Y hay miembros que son ojos. Hay miembros que ven, que son videntes. Pero son videntes para el cuerpo, no son videntes para ellos mismos. Es más, el Señor va a comenzar a mostrar, pero va a comenzar a mostrar para que los otros puedan interpretar y de esa manera el cuerpo pueda saber qué es lo que el Señor está con sus ojos, con los miembros que son ojos, está mostrando. Y hay miembros que son manos, hay miembros que son pies, hay miembros que están en la cabeza, no son cabeza porque la cabeza es Cristo, pero están en la cabeza, los ojos están en la cabeza, los oídos también, la boca también, la nariz también, las barbas también. Entonces las barbas hablan de los ancianos, porque a un niño no le crecen las barbas, ¿sí? ¿Usted ha visto algún niño con barba? No. Y las barbas vienen después de muchos años. Entonces, habla de madurez, ancianos. No, no es complicado, aunque puede ser muy complicado si tratamos de hacerlo a la manera nuestra. No diría muy complicado, sino imposible. Imposible, no tiene salidera. Entonces siempre dejando al Señor el lugar, dejándole al Señor que sea la cabeza, que sea el que gobierne, el que supervise, el que corrija, el que establezca, porque eso es lo que hace una cabeza, un gobernante, un rey y un sumo sacerdote. Entonces el Señor como sumo sacerdote siempre va a estar limpiando nuestro ministrar a Dios. ¿Cómo estamos ministrando al Señor? ¿De qué manera? ¿Nos estamos santificando? ¿Nos estamos limpiando de nosotros mismos? ¿Estamos quitando todos los impedimentos que en nosotros existen y que impiden que el Espíritu pueda llenarnos? Porque tiene que llenarnos, ¿para qué? Para que podamos prestar un servicio pleno, no a medias, no tibio. ¿Y tibio qué quiere decir? Que tiene un pie en lo mundano y tiene otro pie en lo que es santo. Un pie en lo profano y otro pie en lo que es santo. No puede ser esa mezcla, santo y profano al mismo tiempo. Hablaba yo con el hermano Diego que el Señor prefiere la determinación nuestra. Así la determinación sea, no Señor, no te voy a seguir. Prefiere eso a que yo diga, Señor, te voy a seguir, pero le siga a medias. Y le siga como si él creyera que mi seguirle a medias va a ser aceptado porque yo tengo una apariencia de que hago las cosas muy piadosas. ¿Será que vamos a engañar al Señor? El Señor sabe todo, absolutamente todo. Sabe por qué hacemos lo que hacemos. Entonces debemos cuidarnos mucho de eso. No nos vaya a pasar como Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Espíritu Santo, vendieron una propiedad y entregaron parte de la propiedad como si fuera toda la propiedad. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué necesidad tenían ustedes de vender esa propiedad? ¿Quién les dijo que la vendieran? No estaban obligados a hacerlo. Entonces, ¿por qué vienen ahora a decir que ese es el dinero de toda la propiedad cuando en realidad es una parte? ¿Sí ve? O sea, el Señor quiere que andemos en verdad.
que no nos engañemos, ni pretendamos engañar a nadie, porque al Señor no le puede engañar. No quiere hacerlo, no lo haga. Listo, no lo haga. No quiere dar, no dé. No dé. Pero si dispone dar, entonces dé lo que se dispuso dar. Si se dispone, yo voy a dar una ofrenda, sí. Sí, voy a dar eso, eso es lo que voy a dar. Entonces hizo una disposición de corazón que la oyó el Señor. El Señor fue testigo de esa disposición. Pero a la hora de dar, da la mitad. Ya le cambió, ya negoció, se engañó a sí mismo. Hombre, no dé, si va a dar así. Si va a dar así, no dé, mejor que no dé. Estamos hablando desde la tibieza, ¿no? Porque esa es la tibieza, la vida espiritual tibia, la vida tibia, es la vida que no vivimos en una determinación. Y la iglesia se va a edificar con la que el Señor quiere, ¿no? La iglesia que el Señor quiere es con personas que hayan determinado servirle de corazón. Entonces por eso a veces estamos cansados, estamos agotados, nos da pereza. Ay, no, yo no voy a ir, hoy no tengo ganas. ¿Por qué pasó eso? Si es que la gana no viene de uno mismo, la gana la pone el Señor. ¿Y por qué la pone? Porque me he determinado. Cuando yo me he determinado servir al Señor por encima de cualquier cosa, créame, que el Señor no solamente nos va a dar el poder, sino que nos va a quitar los estorbos que van a impedir que yo le pueda servir. Porque es que el Señor está por encima de todo. Ay, hermano, es que tengo esto, es que apareció esta cosa, que apareció aquello. ¿Sabe por qué? Y es verdad, todo eso le va a aparecer. Y además más cosas le van a aparecer. Porque no tiene determinación, no tiene al Señor como lo primero, sino que lo tiene allí como en un rinconcito. Si nos queda un espacio, entonces le vamos a dar algo al Señor. Tibieza espiritual. Muy peligroso, muy peligrosa esa actitud de corazón. No sirve para la edificación de la casa. O sea que la conversión implica eso, ¿no? O consagración implica nuestra determinación a escoger al Señor como lo primero por encima de todo lo nuestro. Todo lo nuestro. Y todo lo nuestro es todo lo nuestro. Todo lo que gira alrededor de nuestra vida, eso tiene que dejarse a un lado, porque primero es el Señor. Es difícil, yo sé que es difícil, pero es que así es el Señor, porque Él es Dios. ¿Qué significa? Que Él es el que nos dio la vida, el que nos da la salud, el que nos da los recursos, el que abre las puertas de bendición. Él es el que de Él depende todo lo que es bueno. No depende de nosotros, depende de Él. Entonces, si no tenemos, vamos a buscar por qué. No nos engañemos. Es porque no hemos determinado tener al Señor como primero. El libro de Ageo eso es lo que dice. ¿Por qué ustedes no tienen? ¿Por qué todo lo que reciben lo tiran como en un saco roto? O sea que se diluye, se pierde. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo las cosas de ustedes. La determinación del corazón de ustedes está puesta en lo de ustedes y no en lo mío. Esa es una palabra profética. Eso no solamente sucedió en el tiempo cuando los judíos salieron de Babilonia, del post-exilio, que salieron de Babilonia y llegaron a Jerusalén. Lo primero que comenzaron ellos a hacer, es edificar sus casas, arreglar sus casas, ponerlas bien bonitas,
Entonces todo el esfuerzo, todos los recursos, toda la diligencia estaba puesta en artesonar sus casas. Y la casa del Señor en ruinas. No atendieron la casa del Señor. Hermano, eso es una palabra para nosotros hoy muy seria. Muy seria. Créame, hermano, que si la casa del Señor no está en primer lugar, lo que nosotros estamos haciendo no va a pelechar. Póngale todo el esfuerzo que quiera y no va a pelechar, porque Dios no está en eso. Dios no va a estar ayudándonos, Dios no va a estar poniéndonos el ánimo, trayendo los recursos, poniendo las personas, todo lo que el Señor puede mover en su universo, en su soberanía, para que me vaya bien, no me va a ir bien, porque su casa no está siendo edificada. Entonces el asunto es bastante serio. O sea, el Señor llama a un verdadero arrepentimiento de corazón. O yo entiendo lo que es la Biblia, entiendo lo que es mi compromiso con el Señor, o yo sé quién es Jesucristo y quién es su casa, o no entiendo nada todavía. Entonces por eso ando como un niño, sin saber cómo es la cosa, moviéndome así de un lado para otro, detrás de los vientos de doctrina que me llevan de un lado a otro, buscando quién sabe qué. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Sí o no? Cualquiera. Pero el que sabe para dónde va, él sabe, no, ese bus no sirve. No, estamos esperando es ese, cuando venga el numerito, ese en el que me tengo que montar. Porque sabe para dónde va. El otro se va de paseo, se monta en cualquier bus y se va a pasear. Entonces no podemos estar como los que pasean, sino los que están determinados, los que han visto lo que es lo prioritario. Y en el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, estamos viviendo en el tiempo previo a la venida del Señor Jesús, falta muy poco. Muy poco es mucho más poco de lo que nos imaginamos. Y más vale que cualquier plan que tengamos lo miremos de acuerdo a lo que en realidad se viene. Porque lo que se viene va a probar si lo que hemos estado haciendo, lo hemos estado haciendo no solamente con la determinación adecuada de corazón, sino conforme al orden del Señor. Eso es lo que se va a probar. Se va a probar la casa que se le ha edificado al Señor. Y si la casa no se ha edificado con las palabras, todo el que oye mis palabras y las hace, comparado con una casa edificada sobre roca. Pero el que oye y no las hace, fíjese, o sea, oye y no las hace porque no las puede hacer, porque no sabe qué es lo que hay que hacer. Hemos sido cristianos de asiento mucho tiempo. O cristianos que hacen las cosas que no son las que el Señor ordena. También eso, ¿no? Porque también hay mucha actividad en las iglesias, cosas que se hacen, pero no están conforme al orden. ¿Cuál es el orden? Identificar el terreno número uno. Número uno, voy a dar principios de construcción, que son los mismos principios espirituales. Lo primero que debe hacer un constructor es identificar en dónde va a construir. Porque puede construir el edificio más hermoso, con los recursos más hermosos, pero si lo construye en el terreno que no es, lo tiene que demoler. Entonces lo perdió. Entonces el terreno es lo primero que se identifica. Y ese terreno habla de la localidad. Entonces no vamos a construir la iglesia del Señor en Cali y estamos viviendo en Palmira. Y las reuniones que se hacen es en el lugar donde yo vivo. O sea, no he identificado el terreno. El terreno es la localidad. Luego de que he identificado el terreno, entonces, ¿qué debo poner? El fundamento.
el fundamento. Para edificar, ¿cuántas iglesias? A ver, si Cali es muy grande, ¿cuántas iglesias debo edificar? ¿Alguien dijo una por allá? ¿Quién dijo una por allá? Eso, una. Una no son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10, ni 50, ni 100. ¿Cuántas habrá en Cali? Comience a contar y verá que pasan de 300. Pasan de 300. O sea que, ¿cómo está ese asunto? Cuando el Señor venga a habitar su casa, ¿a cuál de esas casas llega? Va a tener problemas con identificar la dirección. Porque, ¿a cuál de esas llega? Hago estas preguntas para que usted se imagine. ¿Mm? Ya respondió, ¿cierto? A ninguna va a llegar. A ninguna. Porque ninguna de ellas cumple con el modelo de estar edificada sobre el fundamento, o sea, sobre Cristo. Ah, pero si de pronto hay una iglesia que sí está haciendo conforme y está edificando conforme, porque se arrepintió, porque dio el paso afuera para tratar de hacer algo que sea para el Señor y no para el hombre, entonces esa sí es la iglesia. Es así. Entonces, ¿cómo identificar la iglesia a la que el Señor va a tomar? La iglesia que construye conforme al modelo. Así empezamos. El Señor le dijo a Moisés, edifica conforme a lo que yo te voy a mostrar. ¿Y cuántos tabernáculos hicieron? Porque eran muchos, ¿no? ¿Cuántos tabernáculos había en el desierto, Juan Pablo? ¿Seguro que eran solamente uno? No, imagino que había muchos, pero el que hizo ahí era el único. No, no había sino uno. Uno nomás. Aunque había mucha gente. Ah, ¿ve? Contestó bien al principio, pero luego dudó. No había sino uno. En Israel, ¿cuántas tribus había? 12. ¿Y vivían todos juntos, apiñados en un lugar? No, fueron... La tierra se repartió para que cada tribu tuviera su pedazo. Pero la casa del Señor no era sino una. No había una casa en cada tribu. No. La casa únicamente estaba en Jerusalén. Mire que esto nos ayuda a pensar. No había sino una casa en una ciudad y en un sitio específico de esa ciudad, porque tampoco la casa se edificó a donde al edificador le dio la gana. No, la casa tenía que edificarse sobre el monte Moria. ¿Por qué ese monte? ¿Y por qué no otro monte? Si David había llevado el arca al monte de Sión, ¿por qué el templo se edificó en el monte Moria y no en el monte de Sión? ¿Qué había en el monte Moria? Recuerden que en el monte Moria Abraham había sacrificado el cordero, había llevado a Isaac a sacrificar. Abraham iba a sacrificar a Isaac en ese monte. Terminó sacrificando el cordero, que es un tipo de Cristo. Entonces, desde muchísimos años atrás, el Señor ya había establecido el sitio en donde se iba a hacer la ofrenda. Las ofrendas para el sacrificio, un tipo de Cristo. Entonces ya estaba fijado ese lugar. No era cualquier otro lugar. Entonces, el terreno o la localidad, Jerusalén. No eran las otras ciudades, Jerusalén. Pero en un sitio específico. O sea, sobre la roca donde se sacrificó al cordero.
Jesús le dijo a Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Porque Jesús es el Cordero. Jesús es el sacrificio. Entonces la iglesia tiene que edificarse con esa base. ¿Cuál es la base? Cristo el Cordero. La base no es un hombre. No, la base no es Pedro. La Iglesia Católica dice que Pedro es la roca, que sobre Pedro se edifica la iglesia. ¿Se imagina la iglesia edificada sobre un hombre pecador que murió y no ha podido resucitar? Porque no hay vestigios de que haya resucitado. O sea, Dios no resucitó a Pedro, pero a Jesús sí lo resucitó. No estoy hablando mal de Pedro, ¿no? Estoy diciendo que todos los hombres, por muy Pedros que hayan sido, morimos y solamente vamos a resucitar cuando el Señor regrese por segunda vez, no antes. No vamos a resucitar. Entonces Cristo es la roca o el monte. Sobre esa roca o sobre ese monte edificaré mi iglesia. Hermanos, solamente podemos edificar sobre ese fundamento. No hay otro fundamento dado a los hombres. No hay otro fundamento que no sea Cristo. Entonces Cristo, el Evangelio, lo que oímos acerca de Él, lo que Él nos muestra, lo que Él nos dejó como legado. Y allí entonces tenemos que ser fieles, porque, listo, vamos a sobreedificar, bueno, amén, excelente. Entonces demos los pasos necesarios para llegar al entendimiento, que nos va a llevar con excelencia al tope de la casa. Entonces tenemos una responsabilidad no solamente para nosotros ahora, sino para los que vienen después de nosotros. Tenemos hijos, tenemos nietos. La iglesia está empezando, pero la iglesia debe ser puesta para que los hijos y los nietos encuentren algo sobre lo cual ellos puedan continuar edificando. Eso fue lo que no pasó con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso empezó bien, pero a los 30 y pico de años, que no son muchos años, es la mitad de una generación, del tiempo de una generación, la iglesia ya había caído de su primer amor. Recuerda dónde has caído, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Una iglesia apostólica, entendida, fuerte, misionera, claro, porque el centro de la obra de Asia era la ciudad de Éfeso, o la iglesia de Éfeso, más que la ciudad. Éfeso, la iglesia de Éfeso. Pero se puede caer. Entonces, si se cae, si los padres caen, ¿qué esperanza hay para los hijos? Mucho menos para los nietos. No hay. Entonces es muy importante esto. ¿Y cómo comienza todo esto? Arrepentimiento de las obras muertas. O sea que el Señor nos me muestra que la casa no se hace, la casa que se va a hacer, no se hace de la naturalidad, del esfuerzo humano, de la capacidad humana, de la intención buena que podamos tener, sino que se hace en la fe del Hijo de Dios. Se hace así. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces debemos entender ese asunto. Es por la fe, el conocimiento de la palabra. Si no hay conocimiento de la palabra, vamos a ser muy inestables y vamos a convertirnos en personas muy difíciles para ser llevados dócilmente a donde el Señor nos quiere llevar, porque vamos a comenzar a discutir con los argumentos propios de nuestra naturalidad. Sí, hermanos, nosotros tenemos una inteligencia, y es una inteligencia que a veces es más para estorbar que para ayudar.
Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, no las entiende. ¿Sí? Muy sabio, sí, muy sabio. Uf, conoce. Puede tener toda una biblioteca en su casa y haberse comido todos esos libros, pero no tener ni una pizca de espíritu que le permita conocer las cosas que son espirituales, poderlas discernir. Es que es muy diferente el entendimiento natural humano al entendimiento espiritual, que es el que me permite ver la casa de Dios. Pues muchas veces no se ha visto la casa de Dios porque se anda en la naturalidad, sin el espíritu. Y digo yo, no es que no tengan el espíritu en su espíritu, es que en el alma no está. El alma no le dio entrada al espíritu de Dios. Porque fíjese que el Señor está buscando adoradores en el espíritu y en verdad. ¿Involucra qué? Involucra el espíritu humano y el alma humana. Entonces la adoración a Dios se da no solamente porque tenemos el espíritu en nuestro espíritu, sino porque el espíritu de Cristo ha hecho ingreso al corazón. No hay ninguna manera en que el corazón de piedra llegue a ser un corazón de carne, a menos de que haya un arrepentimiento, que es una entrega verdadera de toda nuestra naturalidad a Cristo. Entonces vuelvo y repito que lo que en realidad ofrecemos como sacrificio vivo al Señor es nuestra manera de pensar, es la renovación de nuestra mente. Ese es el sacrificio, ese es el arrepentimiento, esa es la cruz. La cruz, niéguese a usted mismo. Entonces, niéguese a usted mismo significa arrepiéntase, cambie su manera de pensar, que claro que la tiene muy bonita, la aprendió bien, se la enseñaron bien en la casa y en el colegio, y se le ve perfecta, pero no sirve. No entra al reino, no entra a la iglesia, no puede heredar porque, claro, solamente el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cómo la voy a hacer? Negándome a mí mismo. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué has dicho, Señor? Bueno, esto es lo que has dicho, eso es lo que se hace. Ah, pero es que no me gusta, pero es que es lo que hay que hacer. Ah, Señor, es que no entiendo, pero es que no se trata de que entienda, se trata de que obedezca. Obedece, eso es. Porque es que queremos entender antes de obedecer. Para obedecer queremos entender y esa no es la fórmula con el Señor. La fórmula con el Señor es: muévete y comprenderás. Aunque no necesariamente. Me muevo aunque no comprenda. ¿Y por qué me muevo? Pues porque Dios dice que sí. Entonces, al mandato de Dios, que esa es la fe, claro. La fe es no cuestionar lo que Dios habla, lo que Dios dice. Algunos cuestionan: no, yo no me trago eso del velo. No, eso no puede, eso no me lo trago. Pero está allí como un mandamiento. ¿O no está? Quitamos esa página de la Biblia para que no tengamos problemas. Pero si está, ¿por qué está? Alguna razón tienen ciertos mandamientos para probarme a mí, para ayudarme a ver por qué hay una resistencia en mí. Entonces arrepintamos, digamos al Señor: Señor, yo no voy a discutir contigo. Si tú lo dices, es porque tú tienes la razón, no yo. Entonces le digo amén a la razón, o sea, a la voluntad, al mandamiento, a lo que tú ordenas. Porque ¿usted cree que el hombre natural va a entender las cosas espirituales? El hombre natural va a entender un asunto que tiene que ver con la oración y con la profecía. ¿Qué va a entender sobre eso? ¿Cómo sabe cómo funciona la oración? O una oración entonces es una carta escrita al niño Dios.
Entonces se escribe la carta pues para que quede y entonces se pone allí para que el niño Dios se la lleve. No, eso es natural. No, la oración es algo que hacemos desde el corazón, creyendo que Dios la está oyendo. Porque si no, no oraríamos. ¿Quién va a orar? ¿Quién va a perder el tiempo orando si sabe que eso que está orando no lo va a recibir Dios? ¿Alguno lo haría? Pues yo no lo haría. La verdad no. La verdad no. Entonces yo creo que la oración es algo muy delicado, porque tiene que ver con lo que Dios está esperando oír. Dios es espíritu. La oración es algo que es espiritual. Tiene que ver con ángeles. Tiene que ver con lo que sube y lo que baja del cielo. O sea que yo me tengo que asegurar de que mi oración llegue al cielo. Y de lo que baja del cielo venga realmente de Dios. Porque del cielo bajan cosas que no vienen necesariamente de Dios. Allá también está Satanás. Y no está solo. Entonces puede venir vestido como ángel de luz a traer mensajes y parecen que son de parte de Dios y resulta que no vienen de parte de Dios. Son espíritus engañadores, espíritus de adivinación. Ah, sí, claro. Conocen y dicen cosas como si vinieran de parte de Dios porque nos muestran cosas que yo no conozco. Ah, Dios habló, profeta. No, puede ser un espíritu de adivinación, hermano. O sea que asegurémonos de que lo que estemos haciendo en lo espiritual, pues la iglesia es eso, lo estemos haciendo en el orden de Dios. ¿Amén o no? Amén. O sea, arrepentimiento de obras muertas implica todo eso. Implica, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, no es lo que tiene lógica. Ah, no, es que es lógico. ¿Cuántas veces he oído a un hermano o hermana decir, es que es lógico? Pues si es lógico, entonces de pronto no es espiritual. Porque la fe no es lógica. O las cosas que, por ejemplo, una sanidad, ¿es lógica? Es lo más loco que hay. ¿Cómo puede ser lógico que una persona que está enferma de cáncer y se va a morir se sane? La palabra dice que las cosas de Dios para el hombre natural son Sí, son locura. Sí. No le entran en su lógica. No hay No lógica. cuadra. ¿Cómo así? No. A ver, momentico, no. Que el universo Con la razón apareció no se de la puede nada. entender. Que el universo apareció de la nada. No, eso no tiene lógica. Tuvo que haber un comienzo, un origen. Sí, claro, hubo un origen. Pero ese origen, cuando se inició, vino de la nada. No había una partícula de la cual apareció y se dio espontáneamente el universo, no, de la nada apareció. ¿Y quién estaba entonces detrás de esa nada? Para que esa nada se convirtiera en el... No me cabe, no me cuadra, eso no. Entonces muchos científicos tratando de entender con su mente natural, con su lógica científica, no pueden penetrar más allá de lo que es irrazonable. Porque es un asunto que yo tengo que aceptar porque está escrito. Entonces, ¿cuál es la fe verdadera? La que pone su confianza en lo que está escrito, no en lo que le parece lógico. Amén. No, en lo que está escrito. Entonces, esa es la fe que mueve el mundo. Como un grano de mostaza puede mover una montaña de problemas. ¿Sí? Comienza pequeña pero crece. Entonces, hermanos, importante este asunto. Y lo dejo como para qué. Para que entendamos que si no leemos las Escrituras, vamos a terminar sentados como oyentes, como miembros paralizados, que no tienen cómo moverse por la falta del entendimiento que tienen.
porque la fe va aumentando en la medida en que las escrituras en mi ser van aumentando. Entonces es algo que la fe y Cristo están relacionados. Hasta que Cristo se ha formado, tiene que ver con el entendimiento que yo tengo acerca de Cristo. Y el entendimiento no va a llegar por ósmosis. El entendimiento, para que tengamos ese entendimiento, vamos a tener que pagar un precio. Ese sí no viene de gracias, no viene de gratis. Ese no viene de gratis. Ese aceite del cual nos llenamos, ese hay que pagar un precio. Como las vírgenes sensatas le dicen a las necias, vayan y compren de los que venden el aceite. Porque ellas les estaban pidiendo aceite, estaban sin aceite y les estaban pidiendo aceite de ellas. Danos de tu aceite porque el nuestro nos falta. Y ellas les dicen, no podemos darle del aceite nuestro, porque si no a nosotros también nos va a faltar. Vayan y compren de los que venden aceite. Entonces, hay cosas que son de gratis y hay otras cosas que hay que pagar el precio. Y para el aceite hay que pagar el precio. Para la llenura del Espíritu hay que pagar el precio. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu si no tenemos conocimiento de las Escrituras? No, entonces oremos por la llenura del Espíritu. Cayó el Espíritu, no, y salí lleno del Espíritu. No, señor. Eso no es como un mago, pues, que pone una varita así, salió lleno del Espíritu. Ellos eran llenos del Espíritu, pero porque estaban con el conocimiento de las Escrituras. Había uno que quería contar el Espíritu. Sí, quería. Mire a Esteban, el discurso de Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? El primer mártir. Mire lo que él dice. ¿Cómo habla? Lleno del Espíritu, o sea, lleno de la palabra. Qué entendimiento, qué poder, qué discurso. Claro, ese discurso le costó la vida. Decía que resistían el Espíritu Santo. Pero es que, sí, queremos ser llenos del Espíritu Santo sin pagar el precio. Queremos tener las lámparas llenas de aceite que representan el Espíritu, pero recuerde, hermano, que el Espíritu no viene solo. El Espíritu está acompañado de la palabra. De la palabra. La ley vino por medio de Moisés. ¿Sí o no? La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Jesucristo tiene la llenura del Espíritu. Jesucristo es la plenitud del conocimiento de Dios. Y nosotros tenemos que llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo para que tengamos la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Es nuestra responsabilidad como sacerdotes de la casa. Entonces veámonos como sacerdotes y en nuestra responsabilidad de sacerdotes con el trabajo de conocer las Escrituras. Porque entonces, ¿cómo vamos a ministrar a Dios si no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a hacerlo? Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Reconocemos nuestra debilidad porque está en nuestra naturalidad. Pero también reconocemos tu Santo Espíritu morando en nosotros. No queremos menospreciar lo que tú nos has dado. Queremos primero darte gracias porque nos has dado algo que no merecíamos. Pero ahora, Señor, queremos con lo que tú nos has dado llenar nuestra alma, pagar ese precio, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, unidos por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia que hay en cada miembro,
para que nos vayamos edificando en el amor de Cristo. Señor, que lleguemos a eso. Señor, que avancemos en ese conocimiento que más que intelectual es la experiencia misma del Espíritu de la comunión en nosotros. Aumentanos, Señor, la fe. Aumentanos, Señor, la comunión, que es el amor que tú tienes con tu Hijo, el cual nos das a conocer por medio de tu Espíritu y de la palabra morando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.